Yo le voy a decir sinceramente, como usted sabe, yo vivo en México. Por cierto, en esa votación está Ecuador, lo cual no me sorprende porque sabemos quién está ahorita a cargo de Ecuador. Entreguista 100% a las instituciones globales y financieras. Pero yo le quiero hacer este comentario muy personal. Yo estoy aquí en México ya hace 2 años y de hecho mi hija va a nacer aquí, mi segunda niña va a nacer aquí, Catalina, en marzo. Y yo he vivido 2 años de una paz extraordinaria, ¿no? Se van a poner bravo conmigo los AMLO haters, pero bueno, yo no tengo sino honestidad para hablar. Yo considero que este gobierno ha hecho dos cosas muy buenas. Ha mantenido las condiciones para que tengamos seguridad energética y seguridad alimenticia o alimentaria. Y eso ha sido vital. Y si bien es cierto que este país recibe muchísimas reservas internacionales en dólares, el peso aún así se ha mantenido muy fuerte. Y bueno, y México tiene la combinación perfecta, que tiene petróleo, tiene oro, plata y tiene reservas internacionales denominadas en dólares que entran todos los días frescas al Banco Central del país. Pero se han mantenido las condiciones extraordinarias. Pero usted sabe qué me da miedo. Me da miedo cuando veo cosas como de Marcelo Ebrard, que se va a una cumbre a hablar de la Autoridad Única de los Océanos y hablar muy bien de la Autoridad Única de los Océanos y se sienta con, con Klaus Schwab como si fuera su primo. Y con mucha comodidad. Eso realmente me preocupa. Igual me preocupa otro candidato que yo sé, me preocupa enormemente porque escuché a un embajador en ejercicio en los Estados Unidos diciéndole la candidata, que es Claudia Sheinbaum, a este señor que está de embajador en este momento norteamericano, le vi un video diciendo, bueno, Dios mediante, no sé qué tal, con la candidata estamos aquí y haremos buena relación. O sea, ya ellos tienen su candidato, ya los gringos tienen su candidato, eso me da enorme miedo. Entonces, mi pregunta es, estos dos candidatos, Ebrard y Sheinbaum, y no sé cómo se pronuncia, Sheinbaum, um, yo le voy a dar mi precisión. Yo siento que van a ser una extensión, o sea, en lo que cualquiera de los dos llegue, vuelven aquí las mascarillas, las imposiciones de vacunación, la agenda LGBTI se convierte bueno, toda la agenda woke se convierte en Biblia en México. Esa sospecha que tengo, ¿usted cree que son exageradas o hay algo de eso? Pues dicen que por sus obras los conoceréis. Y en el caso de Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard representa toda la agenda woke que te puedas imaginar. Y ya tenemos una, una, un punto de referencia, su gobierno en la Ciudad de México. O sea, nada más es cosa de revisar el gobierno en la Ciudad de México y es prácticamente toda la agenda woke que justamente buena parte de quienes le aplaudieron cuando fue candidato, cuando fue jefe de la Ciudad de México, pues son ahora furiosos anti-AMLO, que a la primera de cambio, aunque sea con fake news, se le van a la yugular a López Obrador inventándole cosas cuando se demuestra que son mentiras, terminan por retractarse, perdón, terminan por cambiarle la nota, pero no se disculpan. Cuando se retractan, no se disculpan y siguen con más y con más campañas. Y lo curioso, Antonio, y ahí, por ejemplo, sí le aplaudo al presidente, pero también me preocupa López Obrador, que al ver, ¿no? Que buena parte de sus odiadores tienen grandes relaciones con Ebrard, lo sigue manteniendo como su hombre de confianza. Si te fijas, sí es darle gran poder el que lo manda a todas las Claro. reuniones del G20, de, no sé, la CELAC se la dejó en sus manos para que él organizara cuando México fue presidente pro tempore. En fin, va a Estados Unidos porque López Obrador es pragmático. Tenemos un comercio de 715 mil millones de dólares bilateral que no se tiene en el mundo. O sea, el volumen de comercio entre México y Estados Unidos no lo tiene ni Rusia con Brasil, ni Rusia con China, ni China con la India, ni ninguno de ellos con Estados Unidos. Más o menos China se acerca, tiene unos 550 millones de dólares en volumen comercial con Estados Unidos y también Canadá. De pronto, México y Canadá se disputan, pero desde el 2019 México es, digamos, en solitario el principal socio comercial de Estados Unidos. En ese sentido, entiendo que hay cosas que el presidente prefiere no trabajar él directamente y utilizar como puentes, ¿no? Que finalmente, pues para esto está un gabinete. Claro. Pero sí creo que buena parte de políticos que en este momento están peleados a muerte con el presidente López Obrador regresarían a cargos importantes si llegara Marcelo Ebrard a la presidencia con una agenda woke que además él mismo se siente orgulloso de eso. Y en el caso de Sheinbaum me parece que sí tiene más, está más influenciada por el presidente López Obrador.
Es decir, Sheinbaum, a la luz de lo que hemos visto en la Ciudad de México, sí está entre esta agenda nacionalista del presidente López Obrador, pero también entre su propia agenda woke, porque además, bueno, Claudia es cierto que también forma parte de organizaciones sionistas a nivel internacional, ella misma lo ha dicho, pero con ella yo me hago la pregunta, no, pues, ¿qué tanto hace la diferencia la infiltración mexicana del sionismo si está Claudia o no está Claudia? Finalmente, la infiltración ya existe y el posicionamiento ya está. El presidente López Obrador ha tenido que como equilibrar todas las fuerzas para poder operar, para tener un margen de gobernabilidad. Y por eso de pronto hay cosas que no vemos que cuajen tan rápido como esperáramos. Pero ¿sabes cuál es el problema, mi querido Antonio? Que cuando volteas a ver a los otros dos, no sé si decirles candidatos o tres candidatos que podrían sucederle, pues el otro sería Gerardo Fernández Noroña, pero es un tipo visceral que no controla su estado de ánimo, es muy emocional, entonces el tipo se pelea con unos viejitos en la calle que le reclaman, o sea, no es ecuánime y además Sí, te tampoco tiene entiendo. experiencia. No ha gobernado ni siquiera una delegación, ni siquiera un municipio, menos gobernador. Y para esto sí tienes que tener una trayectoria. Me parece que de los cinco es el que menor preparación tiene. Solamente ha sido legislador en 2 ocasiones y me parece que eso para gobernar un país pues no basta. Por más leído y por más miles de libros que lea, no es lo mismo. El otro es Ricardo Monreal. Bueno, que quizá lo bueno de eso, profesor, es que precisamente no es parte del establishment y el pueblo está buscando algo así, ¿no? O sea, algo que hable distinto, que se mueva distinto a los políticos de siempre, ¿no? En el fondo estamos todos hartos de los mismos. Por eso usted ve el amor que siente gran parte del pueblo estadounidense por Trump. No todo el mundo, pero una parte que lo quiere enormemente porque no es parte, digamos, o no fue parte del establishment. Bueno, Trump era multimillonario, ¿eh? Sí, Y claro. Trump invirtió grandes fortunas en las campañas de Clinton, de Bill Clinton. O sea, a veces si no lo digo por el comentario que tú haces, me refiero incluso a las mismas críticas que yo he recibido cuando saco esta colación. A veces cuando simplificamos tanto la política, caemos en el riesgo de hacer enfoques maniqueos, es decir, en donde esto es completamente bueno y lo otro es completamente malo y perdernos de las escalas de grises. ¿Y a qué me refiero? A que Trump mucho tiempo fue el principal patrocinador de candidatos de demócratas. ¿Cuándo deja de ser woke Donald Trump? Cuando empieza a tener intereses personales para contender a la política y no le abren espacios en el Partido Demócrata. Sí. Le abren espacios por interés de su dinero en el Partido Republicano y el tipo se convierte en un monstruo mediático. Sí. Nada más, pues Toda la razón. lo pongo como esa referencia. Pero volviendo a este otro tema, entonces el otro que tienes es Adán Augusto. Adán Augusto, que también está vasqueño, que ha sido senador, es decir, este sí trae toda una trayectoria desde abajo, puesto por puesto, cargo por cargo. Pero, aquí va mi pero con Adán Augusto, y ha sido un buen operador como secretario de gobernación, pero no le fue muy bien como gobernador en Tabasco. Entonces me preocupa que si no tuviste un buen desempeño en los 2, 3 años que estuviste en tu estado, gobernando tu propio estado, no sé qué tan grande le pueda quedar el país, ¿no? Porque ahora estás bajo la sombra de López Obrador, que sí tiene 18 o 20 años recorriendo el país, conociendo todos los municipios, pero entonces, pues no sé, la verdad es que lo penoso de todo esto es que el presidente ya se va y no se quiere reelegir y yo no veo en todos los demás sustitutos quien llene los tamaños. El caso de Monreal me parece que es un tipo traidor como buen político tradicional, oportunista, y muchos de los que le siguen, igual, traidores, oportunistas, que ven nada más por sus propios cargos de poder y no se ve por dónde Ricardo Monreal tenga legitimidad, porque además es muy despreciado dentro de las bases de Morena. Ya no dentro de la gente que está operando con él, sino las bases. Yo mismo he hecho un montón de sondeos en mis redes sociales y he seguido los sondeos de prácticamente todas las publicaciones que hay y ni siquiera las más pro lo pasan de 10%. Entonces, parte del capital político que armó Monreal, pues lo armó a la sombra de López Obrador. Pero imagínate tú, enfrentado con López Obrador. Sí, y al final, bueno, incertidumbre para el pueblo mexicano que lo que quiere en todo caso es un poco de condiciones para seguir prosperando en la medida de lo posible, ¿no? Y del contexto que tenemos global.